importante creen ustedes que es la literatura, chicos? ¿Piensan que es algo importante? Ya estoy grabando ya este. ¿Y tú piensas que es importante la literatura? ¿O te da como lo mismo? No lees mucho. ¿No? Y en la casa, leen, no leen, piensan que es importante, les da lo mismo. Igual. Buenos días, Yo creo que profe. sí. En el tiempo antiguo uno tenía que leer sí o sí. Ahora con el tema de la tecnología ha cambiado mucho, pero para hacer un trabajo antiguamente tenías que ir a la biblioteca a buscar la información. Correcto, ¿cierto? Ya ahora es más fácil encontrar la información y además, como se van a dar cuenta en esta misma clase, no vamos a leer tanto, sino que vamos a ver más adaptaciones de los cuentos que se tratan del boom, porque hay hartos cuentos del boom, hay hartas cosas, pero vamos a ver cortometrajes y adaptaciones. Por lo mismo, porque los tiempos han cambiado y es más fácil ver un corto y poder conversarlo que tener que leer el cuento en estos momentos. Ahora, ¿alguien más tiene una opinión sobre la importancia de la literatura? Profe, yo creo que siempre va a ser importante leer porque uno amplía el vocabulario, tiene un diálogo narrativo mejor. Y si no, una vez escuché al director del colegio de mis hijas, dijo que hoy en día cada vez nosotros leíamos menos, entonces no utilizábamos más de 300 palabras y a lo que tenía que decir por su nombre le dice este o la cosa o esto. Y le encontré toda la razón, porque es verdad, uno como que se da vuelta en las mismas palabras y no amplía el vocabulario. Por ejemplo, yo soy mayor y cuando fue mi tiempo de enseñanza básica, los profesores a uno obligadamente uno tenía que leer 10 minutos y era lectura silenciosa. Entonces yo creo que eso también es una buena base, que hoy en día por los tiempos y antes cuando estábamos en tiempos normales tampoco le hacen leer a los chicos, como que el libro de lectura mensual y listo para la prueba, pero no le dan mayor énfasis, encuentro yo. Uh-huh. Bueno, todavía se dan los 10 minutos o los 15 minutos de lectura silenciosa en algunos colegios. Generalmente es más con chicos de básica que con media. Y aquí en el colegio, si estuviéramos en circunstancias normales, también lo estaríamos teniendo. Ahora ese tiempo no se da porque como estamos online y además la hora de clase es más corta de lo que sería normal, porque una hora de clase normal es 1 hora y media, ¿ya? No 1 hora. Entonces hay más espacio para actividades, para lectura, para trabajar. El tiempo nosotros extra que tenemos de actividad lo damos para la pregunta esencial. Entonces también es por la circunstancia que estamos viviendo que se ha cortado ese tiempo de lectura silenciosa. Y lo otro que dice la compañera es súper importante. No sé si sabían ustedes, pero los jóvenes, los más jóvenes de esta generación, manejan menos palabras que los de las generaciones anteriores. Por primera vez en estas generaciones se dio algo que no se había dado en muchos años. Es normal que los jóvenes manejen más palabras que los adultos, pero ahora estas generaciones es el contrario. Se manejan menos palabras, como dijo la compañera, se maneja mucho el este, el esa, la palabra con W que usamos tanto los chilenos para referirnos a cualquier cosa, ¿cierto? Dime, Génesis. Y ocupamos la abreviación demasiado. Claro, abreviamos todo. También mencionamos todo como si fuera chiquitito. La mesita, ¿cierto? El palantito, la cosita del coso. Incluso cuando uno va a comprar algo, una ferretería, no, es que yo quiero la cosita del coso que es de este porte. Y el del negocio nos mira así como, ¿seré mago yo, caballero? Y pasa. O cuando mandáis a alguien, pásame la cosa que está arriba del coso. Claro, y el papá está abajo del auto, y oye, pásame la cosa que está por allá, esa cosa que está al lado de la otra cosa. Y uno, papá, ¿qué te paso? Pásamela luego, que se me va a caer el auto encima. Y uno, no hay una expresión correcta. Como decía este amigo que está acá, Sir Francis Bacon, la lectura hace ágil
al hombre, o sea, hace al hombre completo. Cuando él dice hombre se refiere a hombre y mujer. La conversación la hace más ágil y el escribir lo hace mucho más preciso. ¿A qué se refiere nuestro amigo acá? No sé si a ustedes les pasó cuando estaban dando la disertación, estaban grabando el video, que sentían que su mente iba por acá. Ya, ustedes querían expresar todo esto, pero tenían así una cantidad de formas de expresarlo y era como que sentían que iban a explotar, que querían decir algo y no sabían cómo decirlo. No sé si a alguien le sucedió eso. A mí me pasó, como que no sabía cómo ordenar más o menos la idea o cómo expresarlo más que bien. Ya, eso tiende a suceder y nos sucede mucho. A todos nos pasa. En más de algún momento que decimos, hoy tengo la palabra en la punta de la boca, en la punta de la lengua, y no tengo idea qué es lo que quiero decir. Se me olvidó cómo se dice esa cosa, la cosa. Termina con la cosa. Entonces, es importante la literatura, y no solo la lectura, sino que también adquirir conocimientos por otras partes. Muchas veces, y yo se los dije en unas clases anteriores, tomarnos un tiempo para ver un documental, para ver algo que nos enseñe, ya un texto informativo, algo que nos esté transmitiendo un conocimiento, nos ayuda mucho. Aprendemos palabras nuevas, aprendemos nuevas formas de expresarnos y podemos hacer que nuestra conciencia fluya un poco mejor a través de nuestra boca y evitamos eso que pasa muchas veces, que tenemos la mente a 200 por hora y en realidad está saliendo todo a 15 kilómetros por hora porque no sabemos cómo procesar toda esa información que tenemos acá arriba y no tenemos idea cómo transmitir bien el mensaje. Es por esto que la literatura siempre va a ser importante. No importa cómo usted la adquiera, no importa si lee un libro o si lo escucha como audiolibro, no importa si está escuchando una obra de teatro, un podcast, si se fue a ver un documental, adquirir conocimiento siempre nos ayuda a poder transmitirlo de una mejor forma. Y no solamente si es que están enseñando o si es que están hablando de cosas importantes, muchas veces para evitar decir tanto la cosa del cosito. Ahora ustedes en general, ¿pueden nombrar algún autor latinoamericano? ¿Conocen algún autor? Gabriela Mistral, Gabriela Mistral, ¿ya? Pablo Neruda, Importante, grandote también. el Gabriel García Márquez y el Juan Rulfo. Sí, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, ellos dos son parte del boom, son personas de las que vamos a estar hablando ahora, de hecho. ¿Les ocurre algún otro que no sea chileno? Ya. Tenemos un montón de autores aquí en Latinoamérica, en Chile, hay muchos escritores muy importantes. De los que nombró la compañera, ¿hay alguien que haya leído alguna obra, algún libro de ellos? Juan Ramón Jiménez, profe. William Shakespeare. No, pero Shakespeare no es latinoamericano. Shakespeare Ah, es, no, pues te dijo de otros países, no me dijo que no tenía que ser lo latino. dije de Latinoamérica, de Ah, Latinoamérica. Yo de Gabriela Mistral leí ese poesía infantil. Ya, sí, tiene buenos libros de poesía, Gabriela Mistral. Durante una época aquí en Chile, bueno, en Latinoamérica, se dio este boom, se dio esta expresión latinoamericana. Y ahora, últimamente, chicos, nuevamente está volviendo a surgir la literatura en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se repitió en la historia. ¿Qué fue lo que se repitió? O casi se repite, podríamos decir que se acercó mucho. En los años 1960, 1970, se dio esto que yo les voy a hablar que se llamó el boom latinoamericano. Y fue un fenómeno editorial y un fenómeno literario que surgió donde un grupo de novelistas, un grupo de cuentistas empezaron a ser distribuidos por todo el mundo. ¿Saben ustedes qué estaba sucediendo aquí en Chile y en Latinoamérica por los años 1960, 1970 más o menos? ¿Saben qué pasaba en Latinoamérica por esos años? En el 73 pasó algo un poquito importante aquí en Chile.
Profe, ¿usted está hablando del 73, dijo, o nada que ver? Eso lo El escuché. 73. ¿Qué pasó El ahí? golpe militar, 11 de septiembre. Yo no existía todavía, eso sí. El golpe, ¿cierto? No, yo tampoco existía, pero es parte importante de la historia aquí del país. Ahora, en el 73 en Chile hubo el golpe de Estado, se bombardea la moneda, queda embarrada y media, ¿cierto? Por todo el problema del levantamiento militar. Pero eso no pasó solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica estaba quedando embarradita y media por esos años. Habían muchos gobiernos dictatoriales. No solo en Chile había dictadura, sino que había en casi toda Latinoamérica. Muchos países de acá estaban sufriendo lo mismo. Triunfa la Revolución Cubana. Amigos de Cuba expulsan a Estados Unidos, ponen este gobierno comunista que hasta el día de hoy se mantiene. Y el resto de Latinoamérica también empieza sus revoluciones, empiezan a pelear contra ciertos gobiernos, contra las dictaduras, empiezan a hacer protestas, suceden muchos problemas con los derechos humanos, como ya sabemos que pasó en Chile y pasó en otros lados de Latinoamérica. Y nuestros amigos los escritores no se quedan al margen de esto, empiezan a escribir sobre esto, empiezan a hablar y empiezan a distribuir esta literatura por el resto del mundo. No solo hay una revolución en la sociedad y en la política, sino que también en el arte. Crean una nueva identidad, ¿ya? Porque yo les digo que sucedió algo parecido hace poco, en el 2019, cuando fue todo el estallido social acá en Chile. No sé si recuerdan que no solo fue Chile el país que estaba con estallido social, sino que muchos otros países de Latinoamérica también empezaron con protestas, empezaron con alegatos contra sus gobiernos, con ciertas, podríamos decir, revoluciones, movimientos sociales, y pasó en toda Latinoamérica. Y nuevamente los artistas y los escritores comenzaron a expandir todo lo que es la literatura y lo que es el arte alrededor del mundo. El mundo se fija en Latinoamérica por lo que está pasando, los artistas aprovechan esto y salen al resto del mundo. Durante esos años, durante el 60, el 70, hubieron un montón de desafíos para estos tipos. ¿Por qué? Primero, tenían que dejar de lado los convencionalismos. ¿A qué me refiero yo con dejar de lado los convencionalismos? Es que estos tipos tenían que empezar a cambiar un poco su forma de escribir, tenían que empezar a cambiar un poco la forma en la que ellos hacían literatura. ¿Por qué? Durante muchos años la literatura fue siempre igual, fue siempre pareja, y ellos querían cambiarlo. ¿Por qué? Porque el resto del mundo miraba a Latinoamérica, miraba a estos escritores y decían, estos son un montón de latinoamericanos, tercermundistas, ¿qué importa su literatura, cierto? Tienen que escribir puras tonteras. El resto del mundo no pescaba mucho a Latinoamérica en cuanto a escritura porque nos veían como un país tercermundista, un país de sudacas, o todos los países que estaban acá no los pescaban mucho. Ahora, estos tipos empiezan a experimentar, empiezan a hablar sobre política, empiezan a hablar de la situación de América Latina, y eso empieza a salir al resto del mundo. Esto marca una nueva etapa donde nuestros amigos dejan de lado las tradiciones y empiezan a escribir de una forma más libre, de una forma un poco más singular y de temas más importantes. También cambiaron la forma de tratar el lenguaje. Ellos se expresaban de una manera distinta, se expresaban bastante diferentes. No tenían tantas ataduras, no tenían tanto, no se guiaban tanto por los modelos establecidos, sino que decidieron empezar a hablar de lo que ellos querían al fin. Y empiezan a hablar de la libertad, de la individualidad y de la autenticidad que tienen estos autores con sus obras. ¿Ya? Es cuando los autores literarios se liberan realmente y empiezan a escribir. Esto era peligroso en estos tiempos. ¿Por qué era peligroso hablar de lo que fuera en literatura? ¿Saben ustedes, no? Por lo mismo que se estaba viviendo, yo creo, por miedo a la represalia. Eso. La represalia antes, como dice la compañera, no era como la represalia de ahora. Ahora usted puede escribir lo que quiera en redes sociales.
lo que sea, ¿cierto? Puede insultar al presidente si quiere y no le va a pasar nada. A lo más le van a insultar de vuelta por la red social y ahí queda, ¿cierto? Le van a decir, oye, ¿qué te pasa con mi presidente? Ah, para allá, para acá. Pero ahí queda. Si usted quiere escribir un libro entero en contra del gobierno, lo puede hacer, lo puede vender en la feria, nadie le va a decir nada. Porque ahora hay libertad de expresión. Eso. Ahora hay una completa libertad de expresión. ¿Qué pasa cuando un gobierno es dictatorial, sea de derecha o sea de izquierda, chicos? Si da lo mismo si es de derecha o izquierda el gobierno. Por ejemplo, lo que pasa en China, que ahora en China hay un gobierno dictatorial. ¿Qué pasa en China si usted habla mal del gobierno? Se lo llevan a un campo de reeducación, que les dicen ellos, que es como un campo de concentración para la gente que habla mal del gobierno. En China no tienen todavía la libertad de expresión que tenemos acá. En esos años, en el 60 o en el 70, si usted lo pillaban hablando mal del gobierno, no le iba a ir muy bien. ¿Ya? Le iban a pasar Que cosas. mandaban al patio de los callados. Eso mismo. Como le pasó a mucha gente, le pasó a Víctor Jara y a un montón de artistas en esos tiempos. Hay muchos escritores que tuvieron que salir de Chile o tuvieron que arrancar de sus países por esa persecución que se les hacía. De todas formas, estos tipos estaban súper comprometidos con esto. Decían, no importa que me muera, pero me voy a morir diciendo la verdad. ¿Ya? Era un compromiso bien fuerte. Compromiso que, como yo les digo, da lo mismo si el gobierno es de izquierda o de derecha, si es un gobierno dictatorial, siempre va a buscar callar a los que hablen en contra de ellos. Ya pasa en China, como les digo, pasa en Cuba no les tienen internet a las personas. En China el internet es, ¿cómo se llama? Es un internet limitado, como internet entre comillas, como el internet de Corea del Norte, donde usted tiene como 3 páginas web que están aprobadas por el gobierno y solo puede navegar por ahí. No puede meterse a Facebook, no, están bloqueados. Ahora, el boom latinoamericano tiene hartos hitos bien importantes. Son muchas cosas importantes que pasaron. Dentro de estas cosas importantes hay 3 que yo tomé y que se las voy a poner acá y de las cuales yo les voy a hablar. Primero, o una de las cosas más importantes es que un autor latinoamericano se gana un premio Nobel. Y eso para Latinoamérica es gigante, pero gigante. ¿Por qué? Porque hasta ese año, hasta 1967, nadie en Latinoamérica había sido capaz de ganarse un Nobel de literatura. Cuando un autor de acá se lo gana, el resto del mundo dice, uy, se lo ganó un latinoamericano, se lo ganó Miguel Ángel Asturias, que era de Guatemala. Y dicen, wow, o sea que los latinoamericanos si saben escribir, mira, yo pensé que no sabían escribir desde el resto del mundo. Se fijan en Latinoamérica, se fijan en los escritores. Ese mismo año, unos meses después, se lanza 100 años de soledad. ¿Conocen ese libro? ¿No han escuchado hablar alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Lo has leído o solo lo has escuchado? No, mis hermanos más grandes tuvieron que leerlo. Igual que el Cantar de Miocid y todo eso, porque en estos años hacía leer esos libros. Sí. Sí, yo también tuve que leerlo en la U. El Cantar del Miocidio, un montón de libros antiguos. Más raros los libros. Bueno, 100 años de soledad es un libro que a muchas personas les gusta y a muchas personas no les gusta. Hay gente que lo encuentra súper aburrido, súper complicado. Hay otros que lo encuentran fenomenal, ¿ya? No hay como un intermedio, así, o te gusta o lo odias. Porque hay gente que lo odia, porque el libro tiene como 50 personajes distintos y es súper raro porque va entre el pasado, el presente, a veces habla del futuro, a veces se da vuelta en lo mismo, a veces está hablando un personaje, después hablan 10 más y uno no sabe quién está hablando, es como extrañísimo. Ahora, lo importante que pasó con este libro es que 100 años de soledad se volvió un bestseller, pero un bestseller mundial. Eso quiere decir que fue uno de los libros mejor vendidos en todo el mundo. De los libros que conocían las personas en todo el mundo, este era uno de esos. Estaba traducido hasta el chino, así, pero se vendía en todos lados. Entonces, la gente se sigue fijando en Latinoamérica. Dice, oye, un guatemalteco se ganó un Nobel de Literatura y este colombiano
está vendiendo caleta. Oye, mira, sí sabían escribir los latinoamericanos. ¿Eh? Y ahí el resto del mundo se da vuelta y empieza a comprar literatura de Latinoamérica. Y se encuentra con este libro que había sido escrito unos años antes, que se llama Rayuela, que era del argentino Julio Cortázar. Rayuela es un libro súper raro. ¿Lo conocen? ¿O lo han escuchado hablar, Rayuela? Yo no, profe. Yo conozco el otro juego que se llama Rayuela, no. Ya, viene de ahí en parte el libro, pero no viene de ahí por lo que trata el libro, sino que por la forma de leer un libro. ¿Cómo se leen los libros? ¿Cómo tú lees un libro? Del inicio, ¿cierto? Del principio a fin. Rayuela es un libro extrañísimo. Tiene 144 capítulos, creo. No sale aquí cuántos capítulos. Bueno, tiene 140 y tantos capítulos. Es un libro grande, pero es un libro que tiene algo que se llama un tablero de dirección. Te dirán, profe, ¿qué es un tablero de dirección? Bueno, este tipo que escribió Rayuela dijo, ¿saben qué? Mi libro va a ser diferente a todos los libros. Ustedes lo pueden leer tal cual leen un libro común y corriente, lo pueden leer del 1 al 140 y tantos. Terminan el libro, está bien. O lo pueden leer siguiendo mi tablero de dirección, que es leer el capítulo 73, después leer el capítulo 1, después el capítulo 2, después el 116, después el 3, después el 84, después el 4, y así. Usted lo lee siguiendo estas instrucciones y el libro pareciera que fuera un libro diferente. Luego este tipo te dice, oye, pero ¿sabéis que también lo podéis leer del capítulo 144 al capítulo 1, de atrás para adelante? Y el libro parece ser distinto, tiene otra historia. O lo puedes leer del capítulo 1 al 56 y es una historia, y del 76 al 144 y es otra historia. O lo puedes leer como tú quieras y armar un libro con una historia como a ti te dé la gana. Es un libro extraño, es un libro que presenta algo muy interesante y que es súper raro. O sea, no hay otro libro que se pueda leer como usted quiera y vaya a tener sentido. Si usted pesca un libro y lo lee de esta forma, lo más probable es que no entienda, pero absolutamente nada de lo que está leyendo. Rayuela, sin embargo, cada capítulo está hecho para que se pueda leer con cualquier otro y así de un distinto significado. Es un libro bien entretenido y bien extraño de leer y hay personas en internet que dan como, oye, lee Rayuela de esta forma, lee estos capítulos así y así, para dar una historia distinta. Eso es lo que tenía de mágico, lo que tenía de especial Rayuela y por lo que la gente como que se fija mucho en el libro, que debe haber sido un dolor de cabeza escribirlo, ¿no? O sea, algo que algo que funcione de esa forma no tiene que ser fácil de escribir. Ahora, las características que tiene el boom latinoamericano, es que no es un movimiento ni una escuela. Ya la gente no decía, oye, yo quiero escribir del boom. No, no. Sino que el boom se refiere a la explosión que tuvo la literatura en el resto del mundo, la literatura de Latinoamérica en el resto del mundo. Por eso se llama boom. ¿Ya? Y se crea un género nuevo, se crea un género que se llama realismo mágico. El género del realismo mágico es combinar escritos que pueden ser completamente normales o que parecen ser completamente normales y tienen ciertos toques de fantasía, ciertas cosas que son mágicas, que son irreales, pero no son 100% irreal, ¿ya? Es un género extraño. La clase de la semana que viene vamos a hablar así como más a fondo del realismo mágico, pero en esta clase igual lo vamos a mencionar porque es algo que se inventó o que se generó aquí en Latinoamérica y salió al resto del mundo para explotarse. Ahora, vamos a ver un pequeño corto que es de Julio Cortázar que se llama La Casa Tomada. ¿Qué te pasó?
Ya, luego de ver este pequeño corto, lo vamos a comentar un poco. No creo que tengamos problemas. No, no creo que tengamos problemas. Si no, soy motivo. Sí, lo vamos a comentar un poco luego de que termine, chicos, y vamos a dar la pregunta esencial. Yo les voy a contar de qué trata la pregunta esencial. Ahora, este corto también es algo original. ¿Por qué es algo original? Porque está en 360. Si ustedes se dan cuenta, esto está en pausa, pero yo me voy moviendo alrededor. Yo voy a tratar de ir siguiendo la acción, porque ya más o menos sé de qué trata el corto. Voy a ir moviéndome para que ustedes vean la acción, pero si más adelante quieren verlo ustedes con el celular, ustedes pueden ir moviéndose con el celular y pueden ir viendo alrededor todo lo que está pasando en el cortometraje, como bien entretenido, ¿ya? Lo vas a subir a clase. Sí, va a estar en un Classroom y también está en el PPT. ¿Ya? Ahí va, chicos. Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestra infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana. Siempre había demasiada tierra en el aire. Apenas soplaba una ráfaga se palpaba el polvo. Nos resultaba grato vivir allí, pensando en la casa profunda y silenciosa. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso, era un matrimonio de hermanos. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. ¿Qué pasó? La radio, pero debe ser el gato del vecino. ¿Vos dejaste la ventana abierta? No, creo que no. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene. Porque yo no tengo importancia. Vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Estaba cayendo la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Irene, ¿tomamos unos mates? Bueno, Lo recordaré siempre con claridad.
porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, un ahogado susurro de conversación. ¿Qué se creen? ¿Otra vez? ¿Qué quieren? La radio no está. ¿Cómo que no está? Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado. ¡Qué asco! Han tomado la parte del fondo. Tendremos que vivir de este lado. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos del otro lado de la puerta de roble. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Nos oíamos respirar, toser, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. Esa noche me dio sed. Desde la puerta del dormitorio oí ruido. Tal vez en la cocina, o tal vez en el baño. Claramente eran de nuestro lado de la puerta, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta. Cerré de un golpe la puerta y nos quedamos afuera. Ahora no se oía nada. Estábamos con lo opuesto,
Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Antes de alejarnos, tuve lástima y tiré la llave en una rejilla. No sea cosa que algún pobre diablo se le ocurriera robar a esa hora y con la casa tomada. No, ese es una adaptación de un cuento que está dentro de un libro que se llama Bestiario, ¿ya? Que está bastante lleno de otros cuentos del mismo estilo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que era lo que se estaba tomando la casa? ¿Qué tienen? ¿Qué? Espíritus pueden haber sido. ¿Y en la casa qué se le ocurre? ¿Espíritu? ¿Era espíritu o no? ¿O no se sabe? Una compañera en la noche tenía una teoría de que los espíritus eran estas dos personas. Que ellos estaban muertos, no tenían idea y seguían viviendo en la casa. Y lo que ellos escuchaban eran las personas que realmente vivían en la casa. Y ellos creían que eran los otros los espíritus. ¿Ya? Es una teoría que tuvo una compañera que, si uno lo piensa, dice, oye, igual podría ser, ¿ah? Así como... ¿ya? Porque ellos solo como que pasean por la casa. Hay otros que nos dicen, tal vez eran espíritus como el compañero de acá, tal vez no era nada y ellos estaban imaginando. Eso no lo sabemos, no lo tenemos como 100% claro, porque los cuentos del boom, los cuentos del realismo mágico son de este estilo, como que no te dejan todo claro lo que está pasando. En el final te invitan a ti a pensar, a imaginar qué podría ser el final, qué fue lo que estuvo pasando. ¿Mm? Claro, te dejan la duda. Génesis, dime. Puede ser la pareja del caballero también porque él toma la fotografía al inicio y sale él con ella y al final la toma nuevamente y sale solamente él. Sí, hay una foto que muestran, como dice la compañera, donde al final sale él nomás. Y también es como extraño, ¿cierto? Que no estuviera su pareja en la foto. Pero tampoco se sabe qué fue lo que pasó ahí. ¿Ya? Ahora, si ustedes leen el cuento, les queda todo un poquito más claro, ¿ya? En la lectura como que se explica un poco más todos estos detalles que aquí están solo visuales. Les voy a leer yo ahora la pregunta esencial y les voy a explicar más o menos cómo la pueden ir haciendo, ¿ya? La pregunta... me pasé, no sé cómo agarré tanto vuelo. Ahí está. Vamos a aprender un poco del boom. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar un cuento, van a buscar un poema o una novela. Si es que alguien de acá se anima a leer un libro entero, está la posibilidad, pero tranquilos, lo pueden hacer solo con un cuento. De cualquier autor del boom latinoamericano. Tienen que leerlo y dar una opinión personal. Eso es todo. Leer el cuento y dar una opinión sobre el mensaje que transmite, ¿no? Usted lo puede leer y decirme, profe, no sé, no me gustó el cuento por estas razones, o me sentí identificado o identificada con el cuento porque habla sobre esta realidad, ¿ya? Me gusta cómo trata el tema de la soledad, o no me gusta cómo habla de la soledad. Es una opinión personal sobre el cuento que usted va a leer. El mínimo de palabras que hay que usar son 100 palabras. Ahora, 100 palabras, si las transferimos a un Word, son como 4 o 5 líneas máximo. No es tanto. Ahora, para que no tenga que estar buscando así textos por internet, yo al Classroom, cuando les suba la pregunta esencial, que lo voy a hacer en un ratito, les voy a subir unas páginas web donde hay recopilaciones de cuentos de autores del boom. Entre esas páginas que voy a subir, que son varias, tienen que haber unos 40 cuentos distintos. Además de eso, les voy a subir el libro que se llama Bestiario, y en el libro Bestiario hay un montón de cuentos adentro. ¿Ya? Va también el cuento Casa Tomada, que es el cuento del corto que acabamos de ver,
para que usted pueda leerlo si es que quiere leerlo. No tiene muchas páginas, son como 4 o 5 páginas. También está La Casa de Asterión, que es un cuento que vamos a ver mañana. Y además están estas 3 páginas, que una tiene 10 cuentos, otra tiene 15 cuentos y la otra tiene 26 cuentos. Lo único que tiene que hacer es elegir una de estas páginas, elegir uno de los muchos cuentos que hay ahí, leerlo y dar su opinión. Hay de todos los tamaños de cuentos, chicos. Hay unos que tienen 4 líneas, hay unos que tienen 4 páginas. Hay otros más largos y unos más cortos. Usted simplemente elija el que más le llame la atención, lo lee y de ese da la opinión, ¿ya? Pero alternativas tiene un montón, ¿ya? Es cosa de que vaya usted buscando, navegando por esas distintas páginas que yo les acabo de subir al Classroom y elija el cuento que más le guste. Puede ser por el título, puede ser por el tema, puede ser porque uno es más largo, otro es más corto, ahí eso va a depender de usted, ¿ya? Está todo en Classroom, listo y arriba. Y le quedan estos 15 minutos para comenzar a trabajar.